Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche. Una vez más estamos con ustedes, gentil auditorio, para llevar a cabo un encuentro auditivo más. El tercer capítulo de Conversatorio al margen, y que hoy adquiere tinte internacional. Ahora con la interesante participación de 3 colegas, 3 profesores de 3 países hermanos, que de antemano agradecemos sus gentiles comentarios. Para este tercer capítulo, que se ha intitulado 4 dimensiones geográficas del corazón de maestro. Y nos referimos a República Dominicana en la voz de Jenny Karina Turbí-Dipré, de España con Benjamín Malavia López, Colombia con la participación de Mauricio Riaño Alba, y los anfitriones en Zacatecas, México, en voz de Beatriz Hernández Sánchez y su servidor Margil de Jesús Romo Rivera. Conversatorios al margen, hoy definitivamente que estamos muy contentos y de lujo, de súper lujo, con la participación de 3 colegas, profesora y profesores, que nos acompañarán a celebrar el Día del Maestro. En México, desde el año de 1917, esta fecha se ha dedicado a reconocer la labor que cotidianamente realizan maestras y maestros en bien de niñas, niños y jóvenes mexicanos en nuestro país. Aunque sabemos que el día 5 de octubre es el Día Internacional del Docente, aquí en México, hoy, 15 de mayo, estamos de fiesta. Ojalá que estos 60 minutos sean suficientes para agotar este significativo e importante tema que sin duda tiene muchos tópicos para abordar. Y bien, antes de iniciar el conversatorio al margen, en su tercer capítulo, quiero presentar de manera sucinta a cada participante en este conversatorio. Empecemos por Jenny Karina Turbí-Dipré. Ella es licenciada en Educación Primaria en la Universidad del Caribe, profesorado en Educación Primaria en el Instituto Politécnico Loyola, maestría en Gestión de Centros Educativos, es docente también de aula de Educación Primaria desde 2007 hasta 2014, directora de Centro de Educación Primaria. Estuvo encargada de la Unión Curricular Gestión Pedagógica los años escolares de 2018 a 2021 en el Distrito Educativo 0403 y ha tenido cargos voluntarios como coordinadora del proyecto Renacer de Adolescentes y Jóvenes sobre Salud Sexual y Reproductiva, formadora de formadores en el programa de alfabetización de MIRER y Metas Presidenciales de República Dominicana. Benjamín Malavia, de España, fue docente y desempeñó su carrera de maestro durante poco más de 35 años, de octubre de 1980 a enero de 2016. En colegios de la Comunidad Autónoma de Madrid, un curso en Los Oyuela, 5 en Perales de Tajuña y el resto en centros de Arganda del Rey. Impartió clases de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lengua, educación física en los cursos 1981-1983. También dio clases de educación especial. Esta etapa fue muy gratificante para él, de la que guarda excelentes recuerdos. También fue secretario durante 11 cursos, uno en CEIP Luis López Urosa de Los Oyuela y 10 en el Colegio Carretas, en el CEIP San Juan Bautista. Desempeñó el cargo de director durante 13 cursos escolares. Numerosos cursos también, seminarios, grupos de trabajo relacionados con las funciones directivas, nuevas tecnologías y medios informáticos, áreas curriculares. Una cosa muy importante también es escritor. Tiene una novela titulada Operación Telaraña Verde, el arma secreta republicana que a punto estuvo de cambiar el desenlace de la Guerra Civil Española, y un cuento, La Pandilla de San Antón. Ambas obras son un grano de arena para dar a conocer el mundo rural de la zona conquense de Moya y su comarca.
Vamos con Mauricio Riaño Alba, de Colombia. Es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, docente investigador del Programa de Pensamiento Crítico para la Innovación e Investigación Educativa, Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, integrante de la Red de Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas de la Red de Docentes Investigadores. Bueno, pues esto es una parte del enorme currículum que cada uno de nuestros participantes en este día nos van a acompañar a festejar, a celebrar el Día del Maestro en México. Doctora Betty, tú que tuviste la fortuna de conocer, o que tienes la fortuna de conocer a nuestros invitados de manera personal y en directo, ¿qué más nos puedes hablar de ellos? Mira, maestro Margil, sería interminable la serie de percepciones y de conocimientos que tengo de estas tres valiosas personas y personalidades de la docencia en los tres contextos geográficos que acabas de mencionar. De ellos tengo el conocimiento de su generosidad, no solo personal como seres humanos, sino su generosidad en el sentido de compartir la labor docente, sus saberes, sus sentires y sus contribuciones, que son muchas. De las tres latitudes tengo todas esas percepciones. Sería interminable. Ella es una dama, ellos son unos caballeros de la docencia, con saberes muy amplios y percepciones socioculturales de sus entornos, pues bastante amplios, que serían interminables de mencionar. Sin embargo, para dar entrada a esta charla, porque es una charla, yo nada más quisiera hacer un breve resumen de sus referentes históricos, de sus posibles herencias pedagógicas, como por ejemplo en España. ¿Qué podría decir o qué podría actualizar en la vivencia pedagógica actual el maestro Malavia con respecto, nada más voy a citar un referente porque hay cientos seguramente, del maestro Román Aparicio Pérez, un maestro insigne del contexto de Arganda del Rey, con toda esa contribución que tuvo, digo, por citar un ejemplo, el cuaderno rotativo que hereda de la influencia francesa. Nada más porque eso marcó la esencia humanista de su labor, además de otras cosas. ¿Qué pudiera decir la maestra Jani Karina acerca de la herencia de gestión, de contribución pedagógica de Eugenio María de Hostos y Bonilla, de Gregorio Luperón, de Eva María y Luisa Osema? ¿Qué podrían decir ellos de esas esencias humanistas de la docencia? En Colombia, ¿qué pudiera decir el maestro Mauricio Riaño de las herencias de Agustín Nieto, de Olga Lucía Zuluaga, de Estanislao Zuleta en el pasado, verdad? Pero también, ¿qué pudiera decir el maestro Mauricio Riaño de que en 2017, si no estoy mal, 3 de sus profesores fueron 3 de los 50 mejores del mundo, catalogados así, como por ejemplo John Alexander Echeverry, Luis Miguel Bermúdez y Carlos Enrique Sánchez Santamaría? Y así pudiera irme, hablando de otros más en la historia y en la actualidad. Yo pienso que esta conversación va a girar en torno a qué significa ser profe en cada uno de nuestros contextos geográficos, por eso le denominamos así, dimensiones geográficas del corazón de ser maestro. No sé, maestro, tú pudieras cedernos la palabra para que cada uno expresemos qué es ser maestro en nuestro contexto actual, con herencias y sin herencias. Adelante, maestro. Pues quien guste empezar, empecemos si quiere con la compañera de Dominicana. Adelante, ¿qué nos puede decir sobre lo que acaba de decir la doctora Betty? Bien, realmente nos honra realmente con todo lo que acaba de decir la maestra Beatriz. Realmente, si nos vamos al aporte que dio Eugenio María de Hostos, que ha sido uno de los ilustres de nuestro país, pero que también trascendió a España, que trascendió a diferentes
países en busca de esa mejora, no tanto solo en la educación, sino también a nivel de todo lo que tiene que ver con mejora de nuestra patria. ¿En qué sentido? En que el maestro no solo se circunscribe en mejora educativa, sino que el maestro va más allá de esa visión que lo tiene en cuatro paredes. Por ejemplo, en los aportes de Eugenio María de Hostos a la educación como pedagogo, erradicó en su época lo que fue el analfabetismo en nuestra República Dominicana, educando a campesinos, a obreros en ese reclamo de derechos del ciudadano. Lo que ahora mismo, por ejemplo, en nuestro país se ha convertido en lo que es una política ya presidencial, en esa parte de derechos que tienen los y las adultas, porque volvimos atrás con el tema que volvieron nuevamente analfabetos, donde esos derechos que se trataban de poner de manifiesto para abolir lo que son los abusos quizás dictatoriales en esa época, pues lamentablemente se dejó un poco de lado, porque ustedes saben que la educación, cuando uno tiene un tipo de educación democrática, donde los estudiantes tienen esa criticidad, pues no se dejan envolver con cualquier espejito, como decíamos acá en República Dominicana, cuando llegaron los españoles que envolvieron a los indígenas con esos espejitos y lo cambiaron por oro. Pues en esa parte creo que nosotros debemos de reflexionar. Vemos que volvimos atrás aquí en República Dominicana en cuanto al analfabetismo, aunque a partir del 2013 se comenzó con esa meta presidencial y ya tenemos casi una meta cumplida con la erradicación del analfabetismo. Pero si nos vamos a otra ilustre que ha sido también para nosotros Salomé Ureña, quien fue también de soporte para nuestro país, ya que fue una maestra muy dedicada a esa parte vulnerable de nuestra población, aun cuando habían dificultades para que las mujeres recibieran ese tipo de educación. Entonces, realmente creo que nosotros como maestros en este tiempo tenemos que reflexionar en esa parte. Hemos recibido recursos económicos, se ha mejorado en nuestro país la mejora del docente, pero todavía creo que debemos de seguir cambiando realidades a partir del contexto en que estamos. Salomé Ureña logró inyectar ese profundo sentimiento a través de poemas, ya que había momentos donde no se podía hablar de manera clara porque era una grave situación por el tema político. Pero creo que acá en República Dominicana han habido maestros que han hecho grandes aportes desde el punto que han estado, desde Peña Gómez, el mismo Juan Bosch, con todas sus altas y sus bajas, Joaquín Balaguer, en fin, que cada uno ha sabido qué le corresponde, aunque lamentablemente se interponen esos beneficios que son sociales y lucrativos para sí mismo. Creo que el docente debe, o debemos, porque debo de incluirme, debemos ahora más en este tiempo de crisis sanitaria
pero que viéndonos reflejado en el espejo de nuestro hermano país, Colombia, vemos que todavía seguimos en ese proceso de transformación mental, en ese proceso de transformación de manera introspectiva, porque aquí, por ejemplo, ese pensamiento freiriano debe de seguir reinando y es con esa educación de calidad, pero fundamentado en la libertad, no en esa educación del oprimido, donde no tenemos una voz para hacer uso de nuestros derechos y de nuestros deberes, porque hasta cumplir con nuestros deberes muchas veces cuesta. Hasta acá. Pues maestra, vamos a escuchar también, vamos a darle la oportunidad que también nos comente el maestro Benjamín Malavia López de España. ¿Qué opinión tiene acerca de lo que comentó la doctora Beatriz? En primer lugar, cuando han hablado del currículum mío, pues desde luego se me ha olvidado el poner, pues quizá una de las semanas más importantes, que fue el encuentro que tuvimos con Betty y el maestro Antonio y 3 alumnas que vinieron ahí de su universidad, de su escuela de magisterio, estuvieron en España. Y desde luego, pues no, y pido perdón por esa omisión, pues fueron de las semanas para mí, pues más mejores que yo he tenido durante mis 36 años casi de carrera de maestro. No solo ya por el interés didáctico de las maletas viajeras, sino sobre todo por el cariño y por la cordialidad que nos transmitieron en esos 6 o 7 días escasos que compartimos. Eso desde luego pues se quedó marcado. En cuanto Román Aparicio, el maestro Román Aparicio, claro, yo no lo tuve porque yo soy de Cuenca, soy de otro pueblo, pero sí fue un maestro aquí en Arganda del Rey, pues muy reconocido. El ayuntamiento, que siempre ha estado muy involucrado en la enseñanza, pues le rindió, hubo un homenaje, yo lo recuerdo, estuve invitado, y invitaron a los alumnos de este maestro, que quedaban pocos, y entonces uno de esos alumnos del maestro Román Aparicio, pues era amigo mío, yo me llevaba muy bien con su hija, y este señor pues hablaba maravillas de este maestro, de su época. Luego el ayuntamiento también pues le ha dedicado, ha funcionado durante estos años una escuela de oficios y llevaba su nombre. Y hay una calle en una zona de las mejores zonas de Arganda que también lleva el nombre de este maestro. Pues los demás pues hemos intentado pues un poco hacer honor a su gran trabajo que desarrolló, y yo pues la carrera de maestro, como yo creo que sabemos todos, pues es una de las más complicadas que existen. Yo creo que junto a la de los médicos, ¿verdad? Es muy, si nos equivocamos, pues hacemos mucho daño. Trabajamos con niños y los médicos con enfermos. Entonces, yo lo he visto, cuando yo estudiaba magisterio, pues se me quedaron grabados los buenos profesores, las lecciones de los buenos profesores. Pues curiosamente, yo cuando he tenido que dar clase, he dado las especialidades de esos buenos profesores. Y los alumnos nuestros que hemos tenido, pues yo creo que ocurre exactamente igual. Yo he sido un maestro, vengo de una generación de los años 60, y en esa época, pues nuestras escuelas teníamos pocos medios. No había, era como yo digo, pizarra, libro, cuaderno y muy poquita cosa. Pero teníamos ganas por aprender, que quizá eso sea uno de lo que nos falta ahora en España. En España nuestros niños tienen muchos medios, nunca lo suficientes, claro, siempre nos parece poco. Pero bueno, yo creo que los colegios pues están todos, una mayoría bien dotados, aulas de informática, laboratorios, bibliotecas, pero yo creo que a los niños de ahora pues les falta ese hambre, ese por aprender. Nosotros teníamos poco, pero teníamos mucho hambre, y yo creo que aprendíamos muchísimo. Y en unas condiciones, claro, unos exámenes finales que nos hacían, ¿verdad? Nos jugamos en un día todo el curso. Ahora les vamos haciendo controles de un tema
y así se nos quejan. Pero bueno, maestro, desde luego, desde mi punto de vista, pues hay que tener mucha motivación. Mucha gente, yo recuerdo un padre que medio en broma, medio en serio, cuando yo empecé a trabajar, decía que los maestros no hacéis nada, había el concepto del maestro que leía el periódico en el colegio, y un día fue a una clase de su hijo, estuvo 5 minutos, y cuando salió dijo: Benjamín, os merecéis el cielo, porque esto es que no hay quien lo aguante a estos niños aquí. Y fueron 5 minutos. Entonces, bueno, eso es una pequeña anécdota, pero hoy en día un maestro, yo creo que no tenga vocación, las horas se hacen interminables, no se aguantan. Yo creo que he tenido vocación. La prueba, si volvieran a hacer, pues desde luego sería maestro otra vez, rectificando muchos errores que he cometido, porque todos somos humanos y cometemos errores, pero desde luego es una profesión muy bonita. No nos hace ricos económicamente, porque tenemos para comer, pero yo creo que somos millonarios, ¿verdad?, en cuanto a cariño y en cuanto a afecto. Se nos acerca un exalumno por la calle y nos saluda, y eso, pues para mí, y yo creo que para todos los presentes, pues es un motivo de orgullo y de satisfacción que no se paga con todo el dinero del mundo. En cuanto a otro tema es la dedicación. Un maestro, yo creo que no debe tener horas, porque no solamente son las 5 o 6 horas lectivas del colegio. Luego en casa hay que dedicar muchas horas a formarse, ¿verdad? Es una profesión que no hay presente ni hay pasado. Estamos siempre en continua evolución, y hay que estar pues muy formándose continuamente en medios informáticos, en medios audiovisuales. Ya ahora los compañeros jóvenes, Mauricio, ¿verdad?, y nuestra profesora Yani, ellos son jóvenes, y ustedes, veo yo que Betty y usted también, Marguín, pues dominan muy bien las nuevas tecnologías. Yo me he adaptado y hago lo que puedo. Luego, bueno, pues tengo muchísimas cosas más que decir, pero bueno, tampoco es cuestión de... Ya lo iré diciendo poco a poco. Gracias, maestro Benjamín, por esta contribución. Maestro Mauricio. Sí, bueno, en primer lugar, pues un agradecimiento por la invitación a participar de este espacio, un espacio pues que sin duda nos nutre a todos desde nuestra práctica, escucharlos y la reflexión que se genera a partir de escucharlos, ¿no? Bueno, interesante la pregunta de la profe Betty, ¿no? ¿Cómo se posiciona, cómo se ve el maestro actualmente desde el contexto? Y pues precisamente, como ustedes se habrán dado cuenta en noticias internacionales, pues la situación de Colombia actualmente, pues estamos pasando por una crisis, por una protesta social, buscando pues la reivindicación de ciertos derechos que se han perdido, y pues en pensar precisamente en el bienestar de estos jóvenes que educamos a diario, de estos niños que vienen de dejarles un mejor futuro en nuestro país. Y pues precisamente en esta lucha se enmarca la visión del maestro en Colombia, ¿no? Hay una arenga muy popular que actualmente pues se escucha en las calles, y es: el maestro en la calle también está enseñando. ¿Listo? Y yo creo que esta arenga resume o sintetiza un poco cuál ha sido la historia del maestro en Colombia. Y es una historia de un maestro crítico, de un maestro combativo, de un maestro que siempre ha estado como al tanto de las políticas, al tanto de pensar en el bien común de los estudiantes, al tanto de crear un sistema educativo que pueda brindar oportunidades a sus estudiantes. Entonces, pues los referentes que mencionaba la doctora Betty, excelentes, porque creo que son unos referentes que marcan la pauta en la historicidad de la formación de maestros en Colombia. Entonces, desde la escuela nueva de Agustín Nieto, desde esta nueva propuesta que rompe con quizás los paradigmas clásicos, los paradigmas institucionales dejados por la tradición religiosa. Entonces, pues es una nueva propuesta que empieza a romper. Desde allí empieza como la crítica, ¿no?, dentro de la formación de maestro en Colombia, pasado por Zuleta, Stanislao Zuleta, un filósofo educativo, basado más que en la academia, basado en la práctica. Entonces, pues las grandes enseñanzas que nos deja este filósofo a nivel de educación es la práctica, ¿no? Ver la práctica y ver lo práctico, la reflexión del actuar en la educación. Y el otro referente que mencionaba la doctora Betty, Olga Alicia Zuluaga, sin duda, marcó una etapa primordial en la década de los 80 a nivel de Colombia, a nivel del movimiento pedagógico, que precisamente
también fue un movimiento social, político, cultural, en donde se buscó posicionar al maestro, ¿no? Entonces, ahí está todo su aporte desde el grupo de investigación de la práctica pedagógica, liderado por Zuleta y otros profes que aún están en la Universidad Pedagógica Nacional, y pues que ahí nos dejó como ese rezago, como esas iniciativas de cómo posicionar al maestro frente a su actuar, de cómo potenciar el saber pedagógico que tiene este maestro, y no como un subordinado, ¿no? Sino como un actor propositivo, como un intelectual, y que está en un campo de acción como es el campo de la pedagogía. Exacto, yo creo que esta síntesis pues nos lleva a la posición del maestro actual en Colombia, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues ha sido como un posicionamiento de lucha continua, de constante creatividad, de constante creación, propositividad prácticamente. Retomando un poco de pronto lo del movimiento pedagógico, pues gracias a ello fue que se pudo gestar una ley general de educación que brinda cierta autonomía a las instituciones educativas, que le da autonomía a los maestros, que le da una libertad de cátedra de la que actualmente gozamos. Entonces, pues han sido bastantes elementos que esta lucha del magisterio colombiano pues nos ha dejado, y pues que esperamos que actualmente seguimos en pie de lucha y pues queriendo, como reitero lo que decía anteriormente, buscando pues el bienestar para nuestros estudiantes a futuro. Es sin lugar a duda que la labor del maestro es vocación, comparto lo que decía el maestro anteriormente, es una vocación infinita, ¿no? Una vocación infinita que quizá no va a ser retribuida con los miles de millones en salario, pero pues al igual comparto igualmente, no hay nada más gratificante que cuando uno se encuentra en la calle con algún exalumno y dice, profe, me acuerdo mucho de usted por este motivo, o gracias a usted me dediqué a esta profesión. Entonces, pues creo que eso no se puede comparar con algún nivel salarial. Y ya para finalizar esta primera intervención, sin duda, las iniciativas de maestros que han sido nominados a nivel internacional han sido iniciativas propias, iniciativas que nacen precisamente por mejorar las problemáticas, porque se identificaron algunas problemáticas en los contextos donde desarrollaban su práctica y que empezaron como iniciativas de aula, ¿no? Iniciativas de aula que luego pasaron a ser institucionales, posteriormente contaron con el apoyo de algunos institutos, como el instituto, el IDEP acá, que le llamamos en Bogotá, y pues que haya ayudado a potenciar estas prácticas pedagógicas. Entonces hay muchas iniciativas, y que quizá el otro día en las redes precisamente llegan docentes con sus pequeñas iniciativas y dicen, no, a mí me da pena, me da miedo exponer ese proyecto de aula que tengo allí tan pequeño, porque no puede ser tan significativo de pronto para otros, pero no hay experiencia pequeña, ¿no? No hay experiencia pequeña, sino pues al igual esa es la idea, entrar en el diálogo de saberes, compartir los saberes, y pues al igual esas pequeñas experiencias, cuando uno va a conocerlas a fondo, es como lo que más aporta. Gracias, maestros. Pues derivado de todo esto y las contribuciones de ustedes, pues no sé, maestro, si tú quieras ahondar sobre nuestros antecedentes históricos y lo que vivimos hoy. Sí, tenemos también nosotros el orgullo de haber contado con 2 secretarios de Educación Pública en nuestro país, interesantísimos, importantísimos para todo México. Hablo precisamente de este año. En septiembre se cumplen 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública por el maestro José Vasconcelos. Incluso se le denominó el maestro de América a José Vasconcelos. Igual también al maestro Jaime Torres Bodet, que fue también pionero en muchas cosas, entre ellas en los libros de texto gratuito durante 1958 en el gobierno de López Mateos, y que también fue el primer secretario de la UNESCO. Y bueno, tenemos el orgullo de tener esos 2 grandes maestros que nos han dado también ejemplos a seguir. Y bueno, también me gustaría que nos dijeran, nos comentaran, ¿ustedes qué opinan? Aquí en nuestro país, la carrera de profesor, al igual que la del ejército, se consideran como carreras de Estado. ¿Ustedes cómo su profesión en sus países es considerada? Aquí se considera tanto el ejército como la profesión de maestro como carrera de Estado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere participarnos de ello? Sí, en España a finales del siglo XX, por la carrera de maestro estaba muy bien vista por la sociedad. Posteriormente,
Hoy en día, pues por desgracia no es así, no es así. Muchos padres, cuando las cosas van bien a sus hijos, pues bien, es porque sus hijos son muy listos, pero en el momento que hay problemas y hay fracaso escolar, pues algunos padres, no quiero decir todos, pero claro, una minoría que hace mucho daño, pues echa la culpa al maestro del fracaso de sus hijos. Y igual ocurre cuando hay un problema de disciplina. Cuando hay un problema de disciplina es culpa del maestro, y yo soy de los que piensan que la educación debe impartirse sobre todo en la familia, por los padres, y en la escuela pues se completa esa educación. No así la parte instructiva, que es al contrario, es en el centro donde se debe dar un gran porcentaje, y en la familia pues un pequeño complemento. También ha habido otro problema, que la carrera de maestro hasta hace muy poquitos años eran 3 años de carrera. Quiere decir, después de la selectividad y de hacer COU, eran 3 años en una facultad, y la gente pues veía este tiempo muy corto y creían que cualquier persona podía ser maestra. Graso error, porque ya les he dicho yo antes el ejemplo ese. Ahora, en la actualidad, son 4 años, es el grado, son grados, son 240 créditos de formación, y ahora pues es un poquito más. Esto yo lo recuerdo cuando terminé mi carrera, en el año 78, ya se pedía lo de los 4 años, que la carrera de maestro fuera 4 años. Se ha conseguido ahora, hace unos años. Ya les digo que maestro, ahora quizá con la epidemia, con lo del COVID, que no hay mal que por bien no venga, pues quizá la sociedad empiece a considerar un poquito más la labor de los maestros, porque nuestros colegios pues yo creo que han dado una señal y una respuesta a esta terrible pandemia bastante buena. Ha habido algún caso aislado, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, de clases cerradas por el COVID, pero una mayoría de los colegios han funcionado este curso escolar, no el 2020, que estuvieron cerrados, pero este curso escolar pues han funcionado, y eso es gracias, desde luego, claro, a las administraciones, pero sobre todo a la importante labor que han desarrollado los maestros, que además de ejercer su profesión, pues como dice Betty en su libro, ¿verdad?, Metáforas en evolución, pues el maestro muchas veces tiene que ser, pues, por de todo un poco. Tiene que ser padre, tiene que ser madre, y tiene que ser médico y enfermero, y de todo un poquito. Y eso es más o menos cómo está la situación. Y ya para terminar este puntito, miren, en España el principal problema que tenemos es que en cosa de 50 años hemos tenido 7 u 8 leyes educativas. Hace falta un pacto de Estado, que es pedido por los profesionales, pero los políticos pues no se ponen de acuerdo. Cuando están en los gobiernos, elaboran sus leyes del partido de turno, luego si hay cambio en el poder, derogan esas leyes, con lo cual los docentes pues nos exigen unos esfuerzos muy grandes para adaptar, ¿verdad?, todos los currículum, todo educativo, a las nuevas leyes. Y eso es lo que echamos aquí en falta, un modelo y una mayor estabilidad en la educación. ¿Qué hay sobre de mirar la práctica docente como una profesión de Estado, o cómo se visualiza en República Dominicana? Bien, en República Dominicana nosotros, a partir del 2014, el Ministerio de Educación en ese tiempo publicó estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. En mi país, por ejemplo, yo soy de carrera docente porque tuve que pasar por concurso antes de ser nombrada de Estado. Claro, hay una parte que es privada, que esa ya tiene otra formalidad, otras normativas, pero para ese tiempo se publicó, y también nosotros, antes de llegar ahora a un aula, tenemos que pasar por diferentes pruebas. Pero también para el 2014, como mencionaba el maestro, nosotros sí tenemos un pacto nacional para la reforma educativa que data desde el 2014 hasta el 2030.
Ese pacto educativo fue firmado tanto por instancias públicas del Estado, pero también por otras asociaciones privadas, y tuvo que ver también con firmas congresuales, y que cada quien estuviera y se pusiera de acuerdo de cómo se iba a regir la educación en nuestro país. En estas normativas para la formación también han sido sumamente importantes. Nosotros teníamos mucha carencia con lo que es el tema de esa formación digital, de esa formación que el maestro se pudiera empoderar y tuviera dotado de recursos tecnológicos. Ahí nace lo que tiene que ver con República Digital, para empoderar a los docentes con competencias, tanto para desarrollo personal como también profesional, y que esto pudiera salir a la luz con los resultados en los aprendizajes de los estudiantes. Claro, esto no es todo porque antes se tenían aprendizaje, pero en este caso como para ir incursionando en lo que es el docente de hoy. En los pasados, los estudiantes de educación asistían a la facultad de pedagogía por 3 años. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que durar 4 años en una carrera. Casi todas las universidades tienen el mismo lineamiento, pero cabe también destacar que ahora, si mi mente no me falla, a partir de ese pacto educativo también surge lo que es la iniciativa de darle exámenes de admisión a los docentes o a los aspirantes a ser docentes en la República Dominicana. Antes, da pena decirlo, pero antes los docentes eran seleccionados cuando ya no daba para otra carrera. Pero si usted no daba para otra cosa, pues éntrese a ser maestro. Ese era la temática, pero ahora no. Ahora, para usted incursionar en la carrera docente, usted tiene que pasar por 2 exámenes estandarizados que han sido consensuados a nivel de Consejo de Educación Superior, los cuales, si no pasan esto, pues lamentablemente usted no va a estudiar educación, porque se supone que los que enseñan a otras carreras y también que van a ser portavoces de diferentes valores, pero también a ordenar lo que se supone que lleve el estudiante como conocimiento. Entonces, en esta parte se supone que debe de ser una persona que tenga ciertas características. Yo creo que hemos avanzado como país. Aquí en República Dominicana se está desarrollando también a través de becas lo que es un proyecto que se llama Maestro de Excelencia de la República Dominicana. Este maestro se le paga todo lo que tiene que ver con la carrera, pero también se le da un sustento para viático y para dieta, y se le forma también en otros idiomas, se le da inglés, francés, no como una materia complementaria, sino como requisito también para salir como docente de excelencia, y así también con las competencias tecnológicas. Así que yo creo que hemos avanzado en esa parte. Claro está que todavía nos falta seguir trabajando lo que es ese maestro democrático en cuanto a la captura de ese docente a través de estos concursos. Muchas veces no son tan creíbles en el sentido de cómo se manejan la adquisición de las hojas de vida. Podría escucharse feo, pero aunque la persona no crea, yo realmente sí creo en el sistema,
en cuanto yo he pasado por 2 concursos y yo no he tenido ni siquiera cuña de decirle, mira, yo soy fulana de tal partido o yo soy de tal color, nada de eso. Simplemente creo que uno tiene que prepararse, equiparse, empoderarse de lo que se está solicitando para esas pruebas y manos a la obra. Así que muchas gracias. Bueno, el posicionamiento de la labor docente en Colombia pues también ha sido producto de esa constante lucha que les hablaba anteriormente, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, sobre la década de los 80, pues en este movimiento social y pedagógico que surgió, pues se pudo llegar a la consolidación de un primer, llamémoslo, estatuto docente a nivel Colombia, que es el que comúnmente lo conocemos como el 2277, que actualmente todavía rige para algunos maestros. Pero pues ya en el 2002 cambiaron las condiciones de acceso, de ingreso a la labor docente y pues se generó otro decreto que ya cambia totalmente las condiciones laborales, se perdieron garantías, se perdieron quizá tiempo de servicio para lograr su pensión de vejez, se perdieron otras, acá se llaman primas económicas dadas a lo largo del año. Y ya este nuevo decreto es 1278, que es por el cual nos regimos la mayor parte de docentes que actualmente estamos en ejercicio. Entonces, si hay 2 decretos, esos 2 decretos pues han sido producto de esas luchas. Sin embargo, pues este último decreto pues sí tiene sus dificultades, aún pues está siendo debatido. Se está en la discusión sindical de unificar los estatutos docentes, pues para que solamente exista uno. Y pues el ingreso a la carrera docente, en primer lugar, pues en Colombia, las escuelas, las universidades que formaban docentes, pues eran instituciones públicas. Entonces, pues solamente estaba destinada esta labor a estas instituciones, estaban las normales, que poco a poco y lamentablemente han desaparecido. Entonces, pues ya hay muy pocas normales, se conservan algunas, pero en sitios rurales, en sitios urbanos ya son menos con las que contamos. Entonces, pues me parece que la normal da un carácter sumamente pedagógico que ha sido desplazado. Entonces, esta labor de formación docente ya está centralizada en las universidades, lo decía, en universidades públicas, y de una década para acá, a la actualidad, se ha llegado a la preocupación de que las universidades privadas se han preocupado por formar docentes. Pero, ¿por qué razón? Entonces, todo esto viene en términos de globalización, en términos de calidad educativa, de estándares, de lineamientos, de pruebas externas, que han llevado a análisis externos, los cuales han arrojado que las universidades públicas, en pocas palabras, no forman el docente competente para para asumir a la carrera docente. Entonces, pues lo que se hace y la bandera con la que llegaron las universidades privadas es con sus estándares de calidad y que es certificados internacionalmente para la formación de docentes. Después de esta formación, pues ya se pasa a un concurso, ¿no? Que creo que es lo que compartimos los 3 países, el concurso de acceso docente, de acceso a la carrera, y pues si todo sale bien, ese concurso, en mi caso, duré esperando aproximadamente 3, 4 años resultados de ese concurso, y pues desde hace esos 4 años no se ha vuelto a realizar algún concurso, ya estando dentro de la carrera docente, dentro del escalafón, pues ya viene un ejercicio también de evaluación continua, evaluación anual, de evaluación de resultados. Esto solamente aplicado a los docentes que pertenecemos al decreto 1278. Entonces, ahí ya como que se notan las diferencias. Y ya pues para culminar esta parte, pues siempre están dentro del ejercicio docente, pues se requiere siempre el ascenso, la reubicación salarial y demás ventajas para ir como escalofonando, pues todo está supeditado al presupuesto distrital o al presupuesto nacional. Entonces siempre ha sido como un ejercicio de lucha para posicionar este ejercicio de carrera docente. Gracias. Gracias, maestro Mauricio. Maestra Hani, solicita la palabra, ¿verdad? Sí, en el orden que hablaba Mauricio, nosotros también hemos perdido muchas escuelas normales. Por decir que buscando en mi memoria, no recuerdo que quede más que la escuela del Ifodosu, que es una institución que está dedicada solo para formar docentes. Cuando yo salí en el 2001 de la escuela, era una escuela normal también, y yo creo que es
es muy lamentable que se vayan perdiendo ese tipo de escuela porque realmente la escuela que se dedica a formar docentes se concentra en esa práctica y en desarrollar esas habilidades que están dentro del docente, pero que necesitan ser ayudadas. Ya la universidad en sí misma, aquí en República Dominicana, tiene mucha, desde mi punto de vista, claro, claro está. Hay muchas que tienen bastante carencia con relación a esa formación desde la práctica. O sea, la teoría, todo muy bien, pero al momento del maestro encontrarse con la realidad que llega a la escuela, entonces se viven procesos diferentes. No sé si pasa en sus países, pero por ejemplo, acá, donde yo salí fue del Instituto Politécnico Loyola y yo recuerdo que las prácticas eran primordiales, se daban varias prácticas donde teníamos que ir a los centros educativos a hacer diferentes montaje o modelaje para ir tomando lo que era como ya esa parte ya fundamental, que es lo que caracteriza al docente, porque teoría sin práctica yo creo que no hay mucho que buscar. Pero, por ejemplo, para nosotros sí tenemos también lo que son los estatutos del docente. Tenemos unos escalafones que todavía hacen falta seguir trabajándolo, a pesar de que tenemos una ley educativa que data desde el 1997, que es la Ley de Educación 6697. O sea que todavía necesitamos reformar esa ley, de acuerdo a mi opinión. Así que muchas gracias. Eso era cuanto quería aportar. Gracias, maestros. Miren, pues en nuestro país creo que somos afortunados. De hecho, el compañero Margil de Jesús Romo es miembro distinguido de la planta docente de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, una de las, si no es que la primera, de Latinoamérica. Pero en nuestro país contamos con más de 400 escuelas normales dedicadas exclusivamente a la formación del profesorado, sobre todo de básica, del nivel básico. Pero aquí debatíamos el compañero y yo, por eso nos ven que estamos hablando. Hay más o menos 189, porque ese es más o menos el dato, que sí está en ese proceso de certificación continua. Por eso yo me confundí, pero sí, más o menos entre 189 y 200 estamos en esa eterna búsqueda de la mejora en el escalafón, ¿sí? En la mejora de las recategorizaciones, en obtener la categoría de docentes investigadores, o bien mínimamente lo que aquí llamamos titular C, ¿sí? La categoría de investigador, ¿sí? Donde se supone que hay una competencia continua y que está sujeta a comisiones dictaminadoras formadas por el propio profesorado de las escuelas normales. Entonces, en nuestro país hay un movimiento del normalismo mexicano muy fuerte, porque ha sido el vehículo de la difusión de la cultura en diferentes campos, incluso el banco de muchos artistas, como digo, para la demostración de sus obras, como Diego Rivera, como Siqueiros, como muchos otros que han estado, y que incluso son pues del conocimiento del contexto mundial. Maestros, para nosotros ha sido un honor muy grande contar con su presencia, el que hayan aceptado la invitación. Su tiempo vale oro, sus saberes todavía más, o sea, son inconmensurables. Y más en este día, de verdad, creo que es uno de los mejores regalos que hemos recibido, al menos el compañero y su servidora, en este día tan importante para nosotros como profesores. Y para cerrar, pues yo le pediría al profe Mauricio, luego al profe Malavia, luego a la profe Hani, que nos esbozaran así en un minuto, cómo conciben ustedes hoy el perfil del profesor actual en sus contextos, en esta circunstancia de la hiperaula. ¿Cómo es el perfil del profe en su contexto en esto de la hiperaula? No sé si el profe Mauricio Riaño nos pudiera hacer favor de comenzar, luego el profe Malavia y luego la maestra Hani. Adelante.
Gracias. Bueno, actualmente pues es un reto que se le ha puesto a todo el magisterio y es cómo llegar a cómo continuar este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces, es todo un reto y pues creo que el perfil de este maestro es un perfil creativo, un perfil innovador, un perfil de no quedarse, de replantear de su propia práctica, reflexionar y pues adquirir nuevas herramientas. Entonces creo que esos son como tres características que debe tener este maestro y pues al igual teniendo en cuenta como esa historicidad, de esa carga histórica que ha llevado la labor del magisterio acá en Colombia. Gracias, maestro. Maestro Malavia. En España, yo recuerdo que aunque a mitad de mi carrera, en los años 90, pues ya empezaron a funcionar en algunos colegios, no en todos, aulas de informática, y era un tema que los maestros pues hicimos muchísimos cursos de formación de informática, de nuevas tecnologías. Esos maestros, hoy en día una mayoría ya estamos jubilados. Ahora hay una renovación en el magisterio, que son personas pues como los compañeros que tengo aquí. Yo ya estoy ya jubilado, pero Mauricio y la compañera Yani, ¿verdad? Pues son bastante jóvenes y entonces pues no hay duda que, claro, ya os habéis criado, ¿verdad?, en las nuevas tecnologías y los que vengan después, pues los niños ya manejan. Yo veo a mis nietos que manejan el móvil mejor que yo, es un decir. Entonces el maestro ahora, pues yo creo que ya está preparado para ese trabajo tan importante de las nuevas tecnologías. Pero a mí sí me gustaría resaltar que las nuevas tecnologías no deben sustituir nunca la labor y el lado humano del profesor. Las nuevas tecnologías son una ayuda, una herramienta valiosísima si se utiliza bien, pero sin olvidar nunca al maestro que debe estar ahí al frente del colegio. Hace unos años el maestro era el referente de los conocimientos. Ahora con Internet, pues el niño tiene acceso también a esos conocimientos y el maestro pues debe ayudarle a aprender esos conocimientos. Gracias, maestro. Maestra. Bien, yo tengo desde acá de República Dominicana, viendo los últimos avances que ha venido con sí todo esto de la pandemia, vemos que nosotros tenemos una realidad, tenemos esa hiperaula que dice, que siempre menciona la maestra Beatriz, que tiene mucho que ver con este aspecto en el que estamos viviendo de la tecnología, pero también me voy también con lo que dice el maestro, porque es verdad que esa hiperaula se está dando, todo va caminando y ya no vamos a volver a las aulas como estábamos antes, ya la realidad de ayer ya es historia y nosotros estamos ya en otro contexto con relación a cómo se ha tenido que hacer de manera así muy abrupta. El uso de la tecnología tal vez estaba de manera muy paulatina, pero ahora tuvo que ser como algo para resolver una necesidad que se presentó de manera inminente porque no había una conectividad, quizá algo directo con el docente. Pero realmente el docente es ¿cómo es? No se puede sustituir. A pesar de que estén todos los recursos tecnológicos y que el maestro, si el maestro con su creatividad no evoluciona eso que aparece en las comunicaciones vía por la tecnología, en las redes, en Google, en fin, que eso en sí mismo no hace nada si el maestro no es quien está direccionando, si no está diligenciando estos saberes. Yo creo que el maestro no se puede sustituir, era lo que decía al final. Lamento que se haya cortado la comunicación. No, muy bien. Sí, sí comprendió, maestra. Gracias, maestro. Bueno, pues el tiempo nos está agobiando y pues no nos queda más que agradecer infinitamente a la maestra Yani Karina,
de República Dominicana, al maestro Benjamín Malavia López de España y a Mauricio Riaño Alba de Colombia. Un agradecimiento eterno, nuestra gratitud. Nos dieron un hermoso regalo el Día del Maestro aquí en México. Doctora Betty, para concluir. Sí, ya para concluir, bueno, voy a leer bien breve un poema que envía hoy una coterránea del maestro Malavia, la maestra María Antonia Casanova, desde Madrid. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. De Gabriel Celaya. Y lo comparte la maestra María Antonia, la doctora María Antonia Casanova, pilar de la educación especial en España y en el mundo. Gracias, compañeros, que nuestro navío siga, aun cuando en nuestra barca se detenga, que los demás navíos sigan. Gracias de corazón, maestros, se les aprecia, son ustedes excepcionalmente bondadosos al concedernos su tiempo y agradecemos de verdad esta experiencia tan enriquecedora. Gracias a los tres por igual. Gracias a sus saberes y maestro. Pues nada, muchísimas gracias y les digo, estas tecnologías nos han unido más, aunque nos separan físicamente, nos unen espiritualmente mucho este tipo de tecnologías. Y estoy de acuerdo con el maestro Benjamín, no hay que perder el humanismo en esta profesión. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Un abrazo.